Un sacerdote es un hombre elegido de Dios y es elegido para hacer ciertas acciones de sacrificios en orden a conseguir la bendición sobre la persona que ofrece el sacrificio, y está puesto como intermediario. Los sacerdotes del Antiguo Testamento correspondían todos a la tribu de Leví. Cuando pasaron el Jordán y ocuparon las tierras cananeas, se repartieron las tierras según las tribus, y a la tribu de Leví no le dieron tierras, sino que su encargo fue el ser sacerdotes, y había una serie de obligaciones por parte de los fieles de mantener a esos levitas, y se hacía con el diezmo y con ciertas partes de cada vez que hacían un sacrificio de un cordero o de un ternero, de algo, tenían derecho a una parte, y ellos estaban encargados de hacer el sacrificio y ofrecerlo en holocausto. Si era en holocausto, y también había muchos tipos de sacrificios. Sacrificios de comunión. El rey de Salem, que salió al encuentro de Abraham cuando Abraham venció a una coalición de pueblos, entre los cuales se encontraban los amalecitas, el rey de Salem, o sea, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote, ofreció como sacrificio, como ofrenda, pan y vino, elementos no cruentos, y recibió de Abraham, la 10ª parte de lo que había conseguido en el botín. Bueno, todo esto es una cosa que en nuestra mentalidad nos resulta un poco difícil. Lo que viene a significar es que no hubo sacrificio cruento de un cordero, de un ternero, de nada de eso. Por otra parte, el tal Melquisedec era sacerdote, pero que no tenía genealogía. Fíjate que la tribu de Leví siempre iba, mi padre era tal, mi abuelo era cual, mi bisabuelo era tal, el tatarabuelo, y así se remontaba hasta el momento de cuando Josué repartió los territorios, y siguiendo lo que ellos sabían de Moisés, le correspondía el sacrificio. Aquí no, aquí Melquisedec no tenía esa genealogía, no se conocía nada. Y hace referencia entonces, lo coge el autor sagrado del libro de Hebreos para referirse a Jesucristo. Jesucristo es sumo y eterno sacerdote, escogido por Dios nuestro Padre. La humanidad de Cristo es sumo y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec, es decir, no hay derramamiento de sangre con víctimas como corderos y cosas. Eso acabó. Entonces, que no hay víctimas, sí hay una víctima, y la víctima es el mismo Jesucristo, que es víctima, sacerdote y altar. Él mismo se ofreció, y se ofreció en el templo de su cuerpo, ofreció su sangre divina, de tal modo que el bautismo, que es lo que nos hace iniciar la vida cristiana, es una inmersión en la sangre de Cristo de una manera que podríamos decir iniciática. Es una iniciación a la vida cristiana, no en el sentido de una mera conversión de una vida mejor en el planteamiento de virtudes humanas, que eso lo puedes hacer cualquiera sin necesidad de bautismo,
sino lo que hay es una incorporación a Cristo, una comunicación de una vida nueva que nos da Jesucristo a través del bautismo, en bautismo que podemos recibir porque Él mismo entró en el Jordán y comunicó ese poder santificador y vivificador a las aguas del Jordán. Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, comprende que el cristiano está su vida encerrada en el misterio de Dios, en el misterio de Cristo. Por lo tanto, no es un mero compromiso de una conversión humana, de que hacíamos cosas malas y ahora hacemos cosas buenas. No es eso, es que la misma vida divina, que es la vida de Dios, se nos comunica en el alma y nos dan un nuevo ser, el ser cristiano, y nos incorpora a la vida de Cristo. Tenemos que dejar, por tanto, la vida del hombre viejo para meternos en la del hombre nuevo. Insisto, no es simplemente un cambio moral de que seamos más buenecitos, que eso lo tenemos que ser, evidentemente, pero no es eso lo constitutivo de la vida cristiana. Lo constitutivo de la vida cristiana es que nosotros estamos incorporados a Jesucristo y entonces somos hombres nuevos. Y por eso San Pablo puede decir, renovaos en el espíritu y en la mente. Es decir, tened en cuenta qué es lo que habéis recibido y dónde la misericordia de Dios os ha introducido, que os ha introducido a la propia vida divina de Jesucristo. Claro, los sacerdotes, por ejemplo, yo soy sacerdote. Yo soy sacerdote por la imposición de manos y la oración consagratoria que la Iglesia dijo sobre mí, eligiéndome para ser sacerdote. Yo no soy hijo de sacerdote, no es como los levitas, yo no pertenezco a ninguna tribu, no tengo ningún derecho. Entonces ha sido una gracia sacerdotal, me ahorma en el misterio de Cristo para hacer lo que Cristo hizo y para hacer lo que hizo, sobre todo dos cosas fundamentales, que es perdonar los pecados y confeccionar la Eucaristía para que pueda ser vivificado a vuestras almas por el pan eucaristizado, que ya no es pan, sino que es el cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y para hacer de un modo simbólico el mismo sacrificio que hizo Jesucristo de modo cruento en la cruz, ¿verdad? Y que lo representó y lo actualizó, lo hizo, ¿verdad? Lo realizó en la última cena. Lo que hizo Jesucristo, instituir sacerdotes y a la misma vez instituir la Eucaristía y darnos la ley del amor. Amaos unos a los otros como yo os he amado, de tal modo que aquel que vive el bautismo, ¿verdad?, tiene toda la dinámica perfecta para hacer que su vida sea transformada en Cristo, por Cristo, y que pueda realizar un testimonio de esa vida que Dios nos da. La vida no se reduce a que tenéis que ser un poquito más pacientes, más constantes, que tenéis que ser menos quejicas, que no se reduce a eso, que es mucho más que eso. Es que tienes que ser otro Cristo. Es que se te tiene que notar que tú vives en Cristo y vives de Cristo y vives por Cristo y para Cristo. No para satisfacción tuya. Tú has venido para ser otro Cristo y por tanto para no hacer tu voluntad sino la suya. Eras cristiano y viviste como un pagano, haciendo tu vida como te daba la gana, planteándola como querías. La imagen de un Cristo bonachón y del buenismo no es la del Evangelio. Oye, que Jesucristo dice eso. Más le valdría no haber nacido. Más le valdría que le atasen una piedra, le encasquetasen una piedra de molino en el cuello,
y lo arrojasen al profundo del mar. Es una figura muy fuerte. ¿Quién la dijo? Jesucristo. ¿Cómo es el corazón de Jesucristo? Misericordiosísimo. Y ese que tiene el corazón misericordiosísimo dice esto, hablando de un acto de justicia contra aquellos que escandalizan a uno de estos pequeños. Algo grave tiene que haber, ¿no? ¿O qué crees? ¿Que Jesucristo viene nada más que a asustarnos? El Señor no viene a asustarnos. El Señor viene a salvarnos y a decirnos la verdad, aquella que tú por interés o por gusto, por soberbia, no quieres reconocer. Pero Él la dice. Mientras vamos de camino, pongámonos a trabajar. Y pongámonos, como dice el Señor, a enviar embajadas para hacer un acuerdo de paz. Y esto es lo que tendríamos que hacer en vez de estar reconcomiéndonos, se puede decir, en el odio. Si no llega al odio, casi. ¿Odio a quién? A los que Dios mismo ha puesto para decirme cuál es su voluntad y de tal modo que yo no me equivoque nunca y que pueda elegir siempre el camino correcto, y le tengo que odiar a él, a ella, porque contradice mis gustos, mis deseos, mis inclinaciones, mis pretensiones. No es ese buen camino. El buen camino es que te humilles, que obedezcas y que mantengas la alegría con un acto de fe. Tú lo quieres, Señor, pues yo también lo quiero. Y se diga de verdad. Las simulaciones no valen para nada delante de Dios. Sé lo que tienes que ser. Haz lo que tengas que hacer. Vive lo que tienes que vivir. Que el tiempo es corto y la vida es muy incierta. Y cuando menos te lo esperes, estás riendo cuenta de tu vida delante de Dios, que es juez justo y que dará a cada uno según lo que ha merecido. Dicho esto, recemos unos por otros, porque tenemos necesidad todos de conversión verdadera, a nuestro bautismo, a la gracia recibida, a nuestro ser como hijo de Dios, verdaderos hijos de Dios. Tenemos necesidad de esa conversión profunda a los niveles más altos de nuestro ser y estamos muy necesitados. Que el Señor nos conceda a nosotros sabiduría, que así sea.